Y si no, aquí les grabamos la clase para que estén como que eran muy atentos. Miren, el tema que vamos a ver nosotros el día de hoy se trata de multiplicación de fracciones y las decimales. El aprendizaje esperado es resolver problemas de multiplicación y también de división con fracciones y con decimales positivos, pero sin olvidarnos, obviamente, tampoco nosotros de la parte que ya habíamos visto de la ley de los signos, de la suma y la resta, multiplicación y división, porque eso ya fue un avance, yo creo que muy grande para nosotros. Entonces, primero, lo que vamos a ver es cómo está conformada una, una fracción. Maestra, ¿Sí? ¿le puede poner en el tema, por favor? ¿Aquí? Sí. Ok, como quiera recuerden que la clase va a estar grabada y usted puede ir ahí registrando todo el aprendizaje, ¿de acuerdo? O también tomar captura de pantalla para que lo pueda usted trabajar. Muy bien, entonces les decía cómo está conformada una fracción. Aunque al final de cuentas, cuando nosotros resolvemos un problema razonado, un problema aritmético, pues no nos andamos fijando si se llama numerador, denominador o fracción mixta, impropia, no sabemos. Pero sí es importante que usted sepa reconocer que existen diferentes tipos de fracción. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una fracción y esa fracción está dividida en dos partes. En la parte superior, en esa parte de aquí, nosotros le vamos a llamar numerador. Y a la parte inferior, en este caso al número 7, nosotros le vamos a llamar denominador. ¿Listos? Profe, ¿cómo se llama el tema? El tema es multiplicación de fracciones y decimales. ¿De acuerdo? Vimos también cómo está conformada una fracción por numerador y por denominador. Ahora, como siguiente paso, vamos a ver nosotros qué tipos de fracciones existen. Y por ejemplo, podemos saber nosotros que existen tres tipos. Por ejemplo, la fracción propia, es decir, cuando el numerador es más pequeño al denominador. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un medio. Vemos cómo en la parte superior, en la parte del numerador, el 1 es más pequeño que el 2. También tenemos el 3/4. Y también podemos observar nosotros exactamente lo mismo, como la parte del numerador, el número tiene un valor más pequeño que la parte del denominador. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros también sabemos que una fracción es también un número decimal. ¿De qué manera nosotros podemos obtener una fracción a una decimal? Ah, bueno, porque también sabemos que una fracción representa una división. Entonces, la parte del numerador, en este caso la parte superior, es la parte que se encuentra dentro de lo que viene siendo la casita, que ustedes le llaman la casita cuando realizan una división. Por ejemplo, si yo divido 1 entre 2, ¿sí? La parte del numerador viene siendo la parte
del dividendo y el 2 viene siendo la parte del divisor. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Pues obviamente dividir. Y vamos a ver, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 1? Sabemos que no cabe ninguna vez, entonces se coloca el 0. Y a partir de aquí, nosotros dividimos la parte entera de la parte decimal. Y entonces decimos que colocamos un punto decimal para agregar un 0 y entonces sí poder dividir. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Sabemos que son 5 veces y 5 por 2 serían 10. Recuerden que cuando yo multiplico, entonces ahora voy a restar porque una división viene siendo una de las operaciones más completas que existen, porque además de dividir también multiplico y después resto y serían 10 menos 10 me daría 0. Y entonces podemos nosotros concluir que un medio también es igual a 0.5. Entonces, cuando trabajamos con una fracción, debemos de saber que es una división y que esa división nos va a llevar siempre a un valor decimal. Otro de los ejemplos es 3/4. Podemos observar que es una fracción propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Aquí lo voy a escribir, numerador y el denominador. ¿Lo puedo convertir a una decimal? Claro. Aquí, por ejemplo, yo puedo escribir el 3 entre el 4 y siempre en ese orden. Porque muchas veces dicen, como el 4 es más grande, lo pongo dentro, porque entonces no cabe. No, siempre tiene que ser en ese orden, porque nosotros sabemos que existen también lo que son los números decimales. Por lo tanto, ¿cuántas veces cabe? Ninguna. Y entonces divido la parte entera de la parte decimal. Entonces voy a ahora agregar un 0. Agrego un 0, pero también agrego un punto decimal. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 30? ¿Cuántas veces cabe? Por 7. 7. 7 por 4 serían 28. Y 28 para 30 serían 2. Y todavía puedo seguir yo dividiendo. Le agrego otro 0. ¿Y cuántas veces cabe el 4 en el 20? ¿Me ayudan? 5. Excelente. Y 5 por 4, menos 20. Y 20 menos 20 me da a 0. Entonces podemos decir que 3/4 también se representa como 0.75. Y aquí mucho ojo porque después nosotros vamos a ver lo que es la parte o el tema de porcentajes. Y un porcentaje lo obtenemos también nosotros de una fracción o de una parte decimal. Entonces, este punto es bien interesante. Vamos con el siguiente concepto. El otro concepto es, por ejemplo, ¿qué es una fracción impropia? Una fracción impropia es aquella fracción donde el numerador es mayor al denominador. Y fíjese cómo son muy parecidas. Sin embargo, por ejemplo, aquí yo puedo observar que 4/3, el 4, que es el numerador, es mayor al denominador. Y entonces aquí, por ejemplo, me va a quedar una operación más padre. Fíjense cómo me va a quedar. El 4 queda dentro de la casita entre 3. Y ahora sí yo puedo decir, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 4? Una vez. 1 por 3, 3. Recordando que lo voy a restar. Y 4 menos 3, 1. Y fíjese cómo ahora
voy a dejarlo así sin punto decimal. Me voy a quedar con la pura parte entera. Y fíjese cómo ahora me queda abajo un número que decimos que es el que sobra. Y nosotros al que sobra le llamamos residuo. Y que esto a mí me va a llevar a entender que el 1 que está aquí arriba es la parte entera, es decir, cabe una sola vez el 3 en el 4. Y que entonces esto yo lo puedo traducir a otro tipo de fracciones. Me va a quedar un entero con un tercio. ¿De dónde sale el 3? Es aquel valor por el que yo dividí el 4. Entonces, a esta parte de un entero, un tercio, es a lo que nosotros le llamamos una fracción mixta. Y esa fracción mixta es la que está compuesta por una parte entera y una parte decimal. Entonces, cuando yo hago una fracción impropia, yo la puedo dividir y puedo sacar una fracción mixta, o también puedo seguir dividiendo. Por ejemplo, si yo tengo, yo me había quedado en 3, 4, 1, menos 3 y sobraba 1. Bueno, aquí, por ejemplo, yo puedo continuar de la parte entera, le coloco un punto decimal, agrego un 0, aquí arriba no, perdón, el 0 no va aquí, me falta todavía dividir, entonces dividimos que serían 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? Y sabemos que serían 3 veces. 3 por 3 sería 9 y me sobraría 1. Y puedo continuar dividiendo y dividiendo las veces que sea necesario. Entonces, 4 tercios es igual a 1.3 en forma decimal. O también puede ser igual a un entero, un tercio. Ahora, una fracción mixta, que es aquella que tiene una parte entera y una parte decimal, ¿cómo lo puedo convertir a un número decimal? Pues a lo mejor también dividiendo, ¿sí? Y aquí a lo mejor yo puedo dividir 2 entre 3. Aquí lo voy a escribir, puede ser 2 entre 3. ¿Cuántas veces cabe? 0. Agrego un punto, agrego un 0 y me cabe 6 veces, 6 por 3, 18 y sobran 2. O también puede ser que ese entero, 2 tercios, lo pueda convertir yo a una fracción. Y entonces aquí es donde voy a necesitar ayuda. Por ejemplo, aquí yo tengo 1 que multiplica a 3. Ese resultado lo voy a sumar por 2. Y vamos a ver cuánto nos queda. 1 por 3. 3, Más 2. 5, Entonces, por ejemplo, aquí me quedan 5 tercios, ¿se acuerdan? Y ahora de una fracción mixta pasó a ser una fracción impropia. Entonces, siempre que yo tenga una fracción mixta y la quiero convertir a una fracción impropia, multiplico el entero por el denominador y lo sumo por el numerador. Y el denominador, en este caso el 3, me va a quedar siempre igual. 5 tercios. Ahora, fíjese cómo aquí yo voy a dividir 5 entre 3. Me queda 5 entre 3. ¿Cuántas veces cabe? 1. 1 por 3, 3. 3 o 3 para 5 serían 2. Y hasta aquí me puedo quedar. Y me queda entonces un entero con 2 tercios. O sea, volví. ¿Se fijan? Al principio.
O también lo puedo hacer la parte decimal. Agrego un punto, agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe? 6. 6 por 3, 18. Para 20, 2. Es decir, que fíjense cómo aquí, por ejemplo, yo dividí 2 entre 3 y me da a punto 6, es decir, un entero con, con punto 6 décimas o 6 décimas. Y aquí, al dividirlo, pues me queda completamente igual. Entonces tenemos una opción muy grande para poder trabajar con decimales. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, lo voy a quitar, profe, es que quiero anotarlo para que no se me olvide. Claro que sí, con gusto. Muy bien, recuerden que cuando nosotros entendemos la parte de fracciones y la parte de decimales, todo lo demás que ya me pueda explicar cualquier maestro de matemáticas, lo voy a comprender, porque yo ya sé relacionar que una fracción es una decimal y que esta decimal también puede llegar a resolver lo que son los porcentajes. Muy bien. Si le quieren tomar una captura de pantalla para que puedan tener ustedes ahí la información y poderla registrar en su libreta con más detalle. Ya cae, maestra. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y después me regreso. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar nosotros a practicar un poco sobre lo que viene siendo la multiplicación con decimales. Hay que recordar que muchas veces en los libros aparecen de forma diferente ese punto decimal y puede aparecer a través de una coma. Pero esa coma también me indica que están separando la parte entera de la parte decimal. Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que puedan resolver estos ejercicios. Adelante, por favor. Recuerden tener ahí las operaciones porque las vamos a pedir. A los que vayan terminando me van por favor diciendo para saber si ya terminaron, por favor.
Ya, profe, ya terminé. Excelente, muy bien. ¿Alguien más terminó para poder compartir resultados? Muy bien. Muy bien. Déjenme checar el chat. Excelente, muy bien. Vamos a comenzar a resolverlos y Ya está. vamos a ver cuánto nos queda. Muy bien. ¿Quién me quiere resolver el problema número 1? Yo. Adelante. ¿Cuánto me quedaría? 264. 264. Muy bien. ¿Creen que sea correcto? No. ¿Por qué? No. Porque le falta No, le faltó el Me décimo. falta el punto. Los puntos hay que sumar el punto que sobró y por lo que multiplican para ver cuánto sacó en realidad el total. Excelente, fíjense muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Su compañera multiplicó perfectamente muy bien, pero aquí, por ejemplo, nos falta recorrer un punto. Por ejemplo, si yo aquí de derecha a izquierda cuento cuántas decimales tengo una decimal. Por lo tanto, aquí también cuento un lugar, una decimal. Entonces, ¿qué es lo que me queda? 26.4. Muy bien, excelente. Vamos con el segundo. ¿Alguien me quiere contestar? Adelante. La maestra. 42.3 por 3. A ver, me alegra mucho que estén muy entusiastas, pero Están muy fáciles. están sencillos, muy bien. Vamos a ver. Alguien que pueda hablar, yo sé que todos participan, es excelente grupo. Entonces, ¿alguien que me quiera contestar este? Yo, profe. A ver, usted se pone de acuerdo. Excelente, adelante. 126.9. 126, ¿creen que sea correcto? Sí. Sí. Sí, claro, porque aplicó muy bien lo del punto decimal. El siguiente, vamos a ver cuánto nos quedaría. 35 puntos. 45. 35 o 45. 35. 35.70. 70. ¿Creen que sea correcto? Sí. Sí. Pero tiene dos decimales. Tendría que ser 3.570. 3.570. Vamos a ver cuál es el correcto. Maestra, 3.570. Adelante. sí, entonces el cero no cuenta. El cero no cuenta. Vamos a ver. Fíjense bien. Vamos a realizar nosotros nuestra multiplicación desde el principio. Ya tenemos los resultados por ahí. Entonces nos queda 5 por 4. 20. 0 y llevamos 2. 1, 2, 5 por 1 5, 5. más 2, 7. 7. 7. Y 5 por 7. 35. 35, Muy bien. ¿Cuántas decimales tengo de derecha a izquierda? 1, 2, 2. 2. Excelente. La de abajo es 3. Excelente. Ya lo identificaron dónde está el error. Entonces aquí este punto decimal lo tengo que recorrer para acá. Entonces me quedaría como 35.7 o 35.70. Excelente, muy bien. Entonces ya ven, ahorita me preguntaban, ¿el cero no cuenta? Sí, sí cuenta, porque al final de cuentas se ocupa un espacio. Entonces me queda 35.7 o 35.70. Excelente. Vamos al siguiente.
¿Cuánto me quedaría? 26.28. 26.28. 26.28. ¿Es correcto? No. Sí. Sí. No. Sí. Tiene que ser de 3. De 3. ¿Por qué de 3? De que hay que sacar 3 para llegar a 2.628. A ver, 4 por 7, 28. 8 llevamos 2. 4 por 5, 20. más 2, 22. 2 y llevamos 2. 4 por 6, 24. más 2. 26. ¿Y de dónde salió el 126? No, era No, 20. maestra, era 26.28. Ah, ok. Ese es el de 1. Ese era el problema. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, todos muy bien. Vamos al último. ¿Cuánto me queda? 58. 58.92. 58.92. 58.92. ¿Así? Sí, está bien. Sí. Correcto. Muy bien. Ahora fíjense muy bien. Nos queda... Maestra, Adelante. pónganos más ejercicios. Más. Excelente. Pero esto ustedes ya se lo saben. Vamos ahora a otro reto. ¿Cómo ven? Fíjense. Hasta aquí vamos todos muy bien. Ahora, el aprendizaje esperado nos decía, por ejemplo, que también debemos de aprender a multiplicar fracciones. Entonces, vamos a esa parte de la multiplicación de fracciones y les aseguro que también les va a encantar. Fíjense, tenemos nosotros 4/3 y un medio. O sea, siendo bien buena para que todos podamos aprender. ¿De qué manera yo puedo representar una fracción? Sabemos que es de esta forma, ¿verdad? O algunos la hacen de forma inclinada, de diferentes formas, pero muchas veces utilizamos, por ejemplo, lo que son los signos de agrupación como los paréntesis para poder nosotros representar una multiplicación. O también hay otros libros que me ponen 4/3 por un medio, o también 4/3, un puntito y un medio. Todos estos tres me están indicando en realidad una multiplicación. Todos. También puede llegar a ser, por ejemplo, corchetes, puede ser hasta llaves, y todos me indican al final de cuentas multiplicaciones. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a quedar con el de arriba. Cuando nosotros trabajamos una multiplicación de fracciones, fíjese qué tan sencillo es. Multiplicamos nosotros numerador por numerador. Es decir, 4 por 1 es igual a 4. Y después multiplicamos denominador por denominador. Y me quedaría 3 por 2. 6. Resultado, 4/6. ¿Se fijan qué sencillo es? Pero ahora otro reto sería convertirlo, por ejemplo, a decimal, convertirlo a una fracción impropia, convertirlo a una fracción mixta, o mejor aún, porque como nosotros ya estamos en segundo, ya casi vamos para tercero, debemos de saber que 4/6 también nosotros lo podemos representar de otra manera, es decir, simplificándolo. De 2/3. Excelente. Entonces aquí quiere decir que el 4/6 yo lo puedo convertir a una fracción equivalente realizando lo que es la simplificación, 2/3. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Y siempre tiene que ser de esa manera. Pero ya no voy a ahondar un poquito más en este tema.
es únicamente nuestra introducción para lo que vamos a ver nosotros en la siguiente clase. Y vamos a comenzar a trabajar con fracciones. Y van a ver que las fracciones, yo sé que a ustedes les gustan las fracciones, pero ahora les van a gustar más. ¿Por qué? Porque les vamos a aplicar